Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el término woke, una palabra que parece estar en todas partes, pero que a menudo se entiende de maneras muy distintas. Junto a nuestro experto, vamos a desentrañar las complejidades de woke. Claro. No solo vamos a definirlo, sino que exploraremos su historia, su impacto en la cultura. Sí, ¿Y por qué genera tanta controversia? exacto. Prepárense para un viaje fascinante a través de las capas de significado de esta palabra tan cargada. Efectivamente, woke se ha convertido en una palabra de moda, pero su significado a menudo se simplifica en exceso para comprender realmente su peso. Sí. Debemos rastrear su origen, Ajá. evolución y cómo se ha resignificado en el contexto actual. Me intriga mucho eso que dices de la simplificación. Asumo que mucha gente, Sí, incluyéndome, claro. cree que woke es un término reciente. Ajá. Es realmente tan antiguo como sugieren algunos. Sí, la mayoría se sorprende al saber que woke tiene sus raíces en la década de 1930, Caramba. dentro de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Ajá. No surgió como un grito de guerra político, sino como una advertencia para estar alerta ante la injusticia racial. Es un giro inesperado. Sí. ¿Puedes contarnos más sobre cómo se usaba woke en esa época? Claro. ¿Hay algún ejemplo concreto que ilustre su significado original? Claro, el cantante de blues Lead Belly usó la frase Stay Woke Ajá. en su canción de 1938, Oh. Scottsboro Boys. La letra advertía sobre la necesidad de mantenerse despiertos ante los peligros del racismo y la opresión. Caramba. Nunca hubiera imaginado que una canción de blues de hace casi un siglo Sí. tuviera una conexión tan directa con el woke que discutimos hoy. Exacto, este ejemplo nos muestra cómo el lenguaje evoluciona y se adapta a lo largo del tiempo, reflejando las preocupaciones de cada época. Woke resurgió con fuerza durante el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, pasando de ser una simple advertencia a un llamado a la acción. Es decir, Uy, woke se convirtió en un motor para el cambio social. precisamente. Ya no se trataba solo de estar consciente de la injusticia, sino de hacer algo al respecto. Precisamente en ese contexto, woke implicaba un compromiso con la transformación social Ajá. y la lucha por la igualdad. Y por supuesto, woke resurgió con mucha fuerza en el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Siento que fue con el auge de las redes sociales que la palabra realmente se popularizó. Sí, a partir de la década de 2010, woke experimentó una revitalización sin precedentes, impulsada por el auge de las redes sociales y movimientos como Black Lives Matter. Se convirtió en un hashtag viral, Ajá. hashtag Stay Woke, Sí. que se usaba para denunciar diversas formas de discriminación, racismo, Ajá. sexismo, homofobia, etc. Las redes sociales ciertamente amplificaron el término, conectando a personas de diferentes culturas e idiomas en torno a la lucha por la justicia social. Pero no es cierto que esta popularización también trajo consigo algunas controversias. ¿Sí? Siento que woke se ha convertido en un término bastante polarizante. Tienes toda la razón. La viralización de woke también trajo consigo una serie de controversias y resignificaciones. Algunos sectores, Sí. especialmente los más conservadores, ¿Ya? comenzaron a utilizar el término de forma peyorativa, acusando a los movimientos progresistas de ser excesivamente sensibles Ajá. o de practicar un activismo superficial. Es decir, woke se convirtió en una especie de arma arrojadiza en el debate político y cultural, Exacto. perdiendo parte de su significado original. Exacto, mientras que para algunos woke sigue representando un compromiso ético con la justicia social, para otros se ha convertido en un sinónimo de ideología radical Ya. o en posiciones culturales, generando una gran polarización en su interpretación. Es fascinante cómo una palabra con raíces en la lucha por la justicia social puede llegar a ser tan controvertida. ¿Cómo podemos entonces navegar por estas diferentes interpretaciones de woke? ¿Cómo podemos discernir entre el uso genuino del término y su uso como una herramienta para desacreditar a otros? Esa es una pregunta clave. Y para responderla creo que debemos analizar cómo woke ha permeado la cultura popular, los medios de comunicación, incluso el mundo empresarial. Es cierto, vemos woke en todas partes, desde películas hasta anuncios publicitarios. Sí. A veces siento que la palabra ha perdido su significado original en este proceso. Precisamente el impacto de woke se ha extendido a diversos ámbitos, generando debates sobre la representación en películas y programas de televisión.
la responsabilidad social de las empresas y la forma en que consumimos y nos relacionamos con la cultura. Y con esto entramos en un terreno pantanoso. Sí. A veces parece que las empresas se suben al carro de woke solo por marketing, ¿verdad? Exacto. Y hemos visto cómo empresas y marcas han adoptado el lenguaje woke como parte de sus estrategias de marketing, lo que ha llevado al fenómeno del woke washing, donde se promueven posturas progresistas de manera superficial con fines comerciales. Eso me recuerda a algunas campañas publicitarias que he visto recientemente. Sí. Me pregunto si las empresas realmente están comprometidas con la justicia social o simplemente están usando woke para vender más productos. Es una preocupación válida. Muchas veces estas campañas no van acompañadas de acciones reales que respalden el discurso. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre un compromiso auténtico con la justicia social y una simple estrategia de marketing? ¿Qué señales debemos buscar para no dejarnos engañar por el woke-washing? Esa es una pregunta fundamental que abordaremos en la próxima parte de nuestra inmersión en el mundo de woke. Para identificar el woke-washing debemos mirar más allá de las palabras y analizar las acciones de las empresas. Un compromiso auténtico se refleja en políticas internas que promueven la diversidad y igualdad de oportunidades. Ya veo. No solo en campañas publicitarias con imágenes inclusivas. Es decir, no se trata solo de aparentar ser woke, Exacto. sino de implementar cambios reales en la estructura y cultura de la empresa. Sí. ¿Hay ejemplos concretos de empresas que lo están haciendo bien en este sentido? Sí hay empresas que están liderando el camino, pero no se trata de nombrar y aplaudir, sino de entender los principios que las guían. Transparencia en las prácticas laborales, apoyo a organizaciones que luchan por la justicia social, inclusión real en puestos de liderazgo. Son algunos indicadores. Me parece fundamental ese enfoque en la acción real. Sí. Pero volviendo a la palabra woke, ¿cómo se ha extendido su impacto más allá del ámbito empresarial? Mencionaste la cultura popular y los medios de comunicación. Efectivamente, woke se ha convertido en una lente a través de la cual se analiza la cultura popular. Se debate sobre la representación en películas y series, la inclusión de personajes diversos, la crítica a estereotipos y la forma en que se abordan temas sociales. Es interesante cómo woke ha influido en la forma en que consumimos entretenimiento. Ahora somos más conscientes de la representación y la diversidad en las pantallas. Sí. Pero ¿no crees que a veces se exagera? He escuchado críticas sobre contenido demasiado woke. Sí, existe un debate sobre lo que algunos llaman exceso de corrección política o contenido forzado en nombre de la inclusión. Se cuestiona si la calidad narrativa se sacrifica en aras de la representación. Es un punto válido. A veces siento que la inclusión se convierte en un checklist en lugar de una integración orgánica de la diversidad en las historias. Claro. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la representación auténtica y la calidad artística? Es un desafío complejo. Sí. No hay fórmulas mágicas, pero creo que el diálogo abierto y la colaboración entre creadores, críticos y audiencias son cruciales para encontrar ese equilibrio. Hablando de diálogo abierto, me pregunto cómo woke, es un término con origen en Estados Unidos, ha resonado en otras culturas. Claro. Se ha traducido su significado de manera efectiva a nivel global. Esa es una pregunta interesante. La globalización de woke ha planteado desafíos en cuanto a la traducción y adaptación cultural. Lo que puede ser woke en un contexto puede tener connotaciones diferentes en otro. Claro, lo que consideramos woke en Occidente puede no serlo en otras culturas. Exacto. Con diferentes valores y experiencias históricas. Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo woke se ha interpretado en diferentes partes del mundo? Por ejemplo, en algunos países de Asia, la lucha por los derechos LGBTQ+ se enmarca en un contexto social y político distinto al de Occidente. La idea de salir del closet central en el activismo woke occidental puede no tener la misma relevancia o significado. Es un recordatorio de que woke no es un concepto monolítico, sino que se adapta a realidades sociales específicas. Sí. ¿Qué otros desafíos enfrenta woke en su expansión global? Existe el riesgo de que woke se convierta en una moda superficial sin un entendimiento profundo de su significado original y sus implicaciones. También se corre el peligro de imponer una visión occidental de la justicia social a otras culturas. Entiendo, sería una ironía que
un término que promueve la conciencia, se convierte en una herramienta de homogenización cultural, ¿no crees? Exactamente, la clave está en reconocer la diversidad de luchas por la justicia social en el mundo, sin imponer una visión única o universal. Da la complejidad de woke y su expansión global, me pregunto, Mm. ¿cuál es su futuro? Mm. ¿Se convertirá en una palabra vacía de contenido o seguirá siendo un motor para el cambio social? Es difícil predecir el futuro de woke. Ah. Su evolución dependerá de nuestra capacidad para usarlo de manera crítica y responsable. ¿Qué significa usarlo de manera crítica y responsable? Ujú. ¿Cómo podemos evitar que se convierta en una simple etiqueta o un arma arrojadiza en el debate político? Implica reconocer su complejidad, sus diferentes interpretaciones y su potencial para generar tanto avances como retrocesos en la lucha por la justicia social. Entonces la clave está en no tomar woke al pie de la letra, sino analizar su contexto, su impacto y sobre todo las acciones que lo acompañan. Precisamente debemos evitar que se convierta en un dogma o una herramienta para la división. Ujú. El verdadero valor de woke reside en su capacidad para fomentar la conciencia, la empatía y el diálogo constructivo. Me gusta esa idea woke como catalizador del diálogo, no como un dogma que nos divide. Exacto. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que este diálogo sea productivo y no se quede solo en palabras? Creo que la clave está en pasar de la crítica a la acción. Ah. No se trata solo de identificar lo que está mal, sino de proponer soluciones y trabajar juntos para construir un mundo más justo. Es decir, woke no debería ser un punto final, sino un punto de partida para la acción y la transformación social. ¿Y cómo podemos, como individuos, contribuir a este proceso? Ajá. ¿Qué papel jugamos en el futuro de woke? Esa es una excelente pregunta y nos lleva a la parte final de nuestra inmersión en el mundo de woke. El futuro de woke no está escrito en piedra, sino que se moldea con las acciones de cada individuo. No podemos esperar que las grandes corporaciones o los gobiernos resuelvan todos los problemas. La transformación social comienza con la responsabilidad personal. ¿Y qué implica esa responsabilidad personal en el contexto de woke? ¿De qué manera nuestras acciones cotidianas pueden influir en este movimiento tan amplio y complejo? Implica, en primer lugar, educarnos a nosotros mismos. No podemos ser woke si no comprendemos las problemáticas que se denuncian en las historias de las comunidades marginadas y las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Es decir, no basta con repetir slogans o seguir tendencias en redes sociales. Ser woke requiere un compromiso genuino con la información y la comprensión profunda de las injusticias. Exacto. La educación nos permite discernir entre el activismo real y el performance, identificar las causas que realmente nos importan y dirigir nuestros esfuerzos hacia cambios concretos. Entonces la educación es la base, pero ¿qué tipo de acciones concretas podemos llevar a cabo como individuos? A veces me siento abrumada por la magnitud de los problemas y no sé por dónde empezar. Las acciones pueden ser tan diversas como las personas mismas. Lo importante es encontrar la forma de contribuir que se alinee con nuestras habilidades e intereses. ¿Podrías darnos algunos ejemplos para ilustrar esta diversidad de acciones? Me imagino que hay muchas formas de participar más allá de las protestas o las donaciones. Por supuesto, podemos apoyar a artistas y creadores que promueven la diversidad en sus obras, consumir productos de empresas con prácticas éticas, participar en voluntariado en organizaciones que luchan por la justicia social o incluso simplemente tener conversaciones honestas con nuestro círculo cercano sobre estos temas. Me gusta esa idea de que las acciones woke pueden ser tan cotidianas como una conversación con amigos. A veces pensamos que el activismo requiere grandes gestos, pero el cambio real también surge de pequeñas acciones que sumadas generan un gran impacto. Precisamente, no subestimemos el poder de nuestras decisiones diarias, nuestras conversaciones y la forma en que nos relacionamos con los demás. La empatía y el respeto son pilares fundamentales de la transformación social. Y hablando de transformación social, volvamos a la pregunta inicial, ¿cuál es el futuro de woke? ¿Es solo una moda pasajera o tiene el potencial de generar un cambio duradero? Creo que el futuro de woke depende de nuestra capacidad para convertirlo en un movimiento sustentable que trascienda las etiquetas y las tendencias. ¿Qué significa un movimiento sustentable en este contexto? ¿Cómo podemos evitar que woke se diluya en el mar de modas pasajeras? Significa que debemos ir más allá de la indignación momentánea y construir una base sólida de conocimiento, empatía y acción. Debemos ser críticos con la información que consumimos, evitar la polarización y buscar soluciones a largo plazo. Es decir, no se trata de ser woke por un día o por una semana, sino de integrar estos valores en nuestra forma de vida, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Exacto, el verdadero cambio social no se logra con la indignación pasajera, sino con la construcción de una sociedad más justa y igualitaria día a día. Entonces, para concluir nuestra inmersión en el mundo de woke, podemos decir que es un término complejo con una historia rica y un futuro incierto. Su significado ha evolucionado
y se ha adaptado a diferentes contextos, generando tanto apoyo como controversia. Lo importante es recordar que woke no es solo una palabra, sino un llamado a la acción. Nos invita a ser más conscientes, a cuestionar las normas establecidas y a luchar por un mundo más justo e igualitario para todos. Y esa lucha, como hemos visto, no se limita a grandes protestas o campañas mediáticas, sino que comienza con nuestras acciones cotidianas, nuestras conversaciones y la forma en que nos relacionamos con los demás. Ser woke es un proceso continuo de aprendizaje, reflexión y acción. No se trata de alcanzar una meta final, sino de construir un camino hacia un futuro más justo paso a paso. Y con esa reflexión final nos despedimos de este Deep Dive. Esperamos que les haya sido útil para comprender la complejidad de woke y para inspirarlos a ser agentes de cambio en sus propias vidas. Hasta la próxima.